Me llamo Horacio Méndez Carreras, tengo 86 años, me recibí en 1962, voy a cumplir casi, ¿cuántos? 61 años de abogado y todavía estoy ejerciendo la profesión. Justamente, mi padre era abogado y mi padre fue una gran personalidad, fue magistrado, soportó todo tipo de vejámenes en la época del peronismo, desde que lo declararon cesante de su cargo, lo expulsaron de colegios donde él enseñaba instrucción cívica e historia en San Isidro. También padeció la cárcel en el año 52, en la penitenciaría de Las Heras, a donde yo lo iba a visitar los sábados a la mañana. Yo tendría 13, 14 años, y me impresionaba mucho verlo a papá entre las rejas, ¿no? La verdad que es una imagen que todavía conservo y es muy duro. Y luego en el 55, bueno, él estuvo una temporada, un tiempo ahí, recluido en Las Heras, y en el año 1955 lo nombraron nuevamente en la justicia. Lo repusieron a su cargo, fue juez, después fue fiscal de la Cámara, después asesor de menores de la Cámara. O sea, una larga trayectoria en la justicia, mi padre. Todos estos libros que tengo acá atrás, casi todos pertenecen a él, a su biblioteca. Como ustedes, amaba la historia, tengo muchos libros de historia de mi padre, y la pasión por el derecho. Yo recuerdo que tuve oportunidades de ingresar al Poder Judicial, pero en esa época, yo muy joven, estaba muy entusiasmado con mi profesión. Para mí mi profesión sentí una pasión por mi profesión. Entonces ya, ¿cómo voy a cambiar esto por un cargo, ¿no?, en la justicia, que iba a tener siempre un superior arriba mío, que me tuviera que... Entonces yo era un tipo siempre muy, muy independiente, me sentí, con mucha libertad. Y tal es así que nunca quise ingresar a ningún gran estudio, y bueno, y eso tuvo para mí no una desventaja, sino una gran ventaja. Porque al trabajar solo o con algún socio ocasional que se incorporaba acá al estudio, éramos pocos siempre, teníamos que estudiar los casos a fondo en forma personal. Pero además de eso, yo amaba tanto la profesión que yo recorría tribunales. Lo que más me gustaba de mi profesión, y yo lo recuerdo a nuestro profesor de Derecho Procesal cuando nos recibimos, nos dijo: lo más importante para ustedes es no la cabeza, sino las piernas. Tienen que tener un buen par de patas para ganar juicios y trepar por las escaleras. Y yo lo tomé literalmente y me fue bien. Lo pude poner en práctica. Casos increíbles que gané por levantarme temprano y por atender yo personalmente los expedientes. En directo, así, ¿no? O sea, esa fue una linda experiencia. Después, cuando me recibí de abogado, pasé por 2 o 3 estudios, pero en ninguno de ellos me sentía cómodo. Yo buscaba mi libertad. Y decía, mi libertad la voy a tener el día que yo pueda tener mi estudio propio. Y bueno, y así es, estoy acá desde hace como 60 años también prácticamente, ¿no? Pude llevar a cabo mi sueño. Yo nací en Buenos Aires en el mes de mayo de 1937. Mi madre no trabajaba, pero cuando mi padre estuvo preso, mi madre fue, yo lo digo con mucho orgullo, la primera remisera de Buenos Aires, porque tuvo que salir a ganarse la vida. Entonces mi madre, en un viejo de Soto del año 41, llevaba chicos al colegio
y señoras copetudas de paseo. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño esa época, ¿no? Dura, pero mi madre también trabajaba y hacía lo suyo. Sí, sí, ya lo creo. Uno de ellos, tremendo, fue Cipriano Reyes. Cipriano Reyes estuvo hablando con mi padre, papá habló mucho con él en la cárcel y había sido brutalmente torturado. Tremendamente torturado el pobre Cipriano Reyes. Después estuvieron con mi padre ahí los generales Toranzo Montero, los Toranzo Montero, que eran dos hermanos, también con ellos. Estaban presos también otro que tenía su estudio acá abajo en este mismo edificio, Reinaldo O'Connor. Bueno, lo que pasa es que mi padre era un contra tremendo y siempre se rodeó de tipos que estaban ahí, ¿no? Lanuse compartió también, y yo lo conocí muy bien, al Cano Lanuse, al general Lanuse, sí, seguro, por supuesto. Después en otras épocas lo entrevisté a Rico en Campo de Mayo, hablando de tipos mayores, ¿no? Sí, pero bueno, eso fue con otros motivos. Bueno, no solamente, fue curioso, en el año 84, en el mes de febrero, estaba yo acá sentado en este mismo escritorio, suena el teléfono y ¿quién me llama? Un gran periodista, Jacobo Timerman. Y yo me emocioné mucho porque yo dije, estoy acá estaba mi teléfono. Entonces Jacobo Timerman, de una forma muy cortante, me dijo, ¿vos sos Horacio Méndez Carrera? Sí. Bueno, quiero verte hoy a las 3 de la tarde, que me vengas a ver al diario La Razón. El diario La Razón estaba en la calle Hornos, ¿no? Bueno. Entonces llego y había un enorme salón, un inmenso salón, y él tenía su pequeño escritorio en el medio, ¿no? Entonces le dice ahí a unos amigos que tenía allí, le dice, tráiganle una mesa y una máquina de escribir, que Horacio va a escribir su primer artículo acá conmigo. Lo tengo acá, tengo los recortes del diario La Razón. Fui y me acuerdo que uno me dio un consejo y me dijo, no vuelvas nunca para atrás. Ponete a escribir, ¿viste? No, era una máquina de estas. Olivetti. Una Olivetti. Y ahí tengo mi primer artículo en La Razón, en la cual hablo de Bob Cox y de cómo ingresé en el Buenos Aires Herald como columnista en el año 80, porque lo de Jacobo Timerman fue en el 84. Y durante unos meses trabajé ahí, ¿no es cierto? Y bueno, fue muy lindo conocerlo a Jacobo Timerman. Los Cox me llevaron, estuve en su casa. En su casa conocí a la dueña del Washington Post, Katharine Graham, ¿no? Que había venido acá a la Argentina. Recuerdos increíbles tengo de esa gente, ¿no? Era un hombre muy finamente, de una gran sensibilidad y una gran inteligencia, todos ya lo conocemos. Te voy a comentar cómo conocí a los Cox, porque fue increíble, ¿no? En este mismo estudio. Fue a raíz de un chiste, de una broma. Yo publico un día, corrí el mes de octubre del año 75, y yo recuerdo que Aníbal de Marco había sido nombrado ministro de Bienestar Social, en reemplazo de López Rega, que ya estaba prófugo. Entonces, cuando asume Aníbal de Marco, dice que él había ingresado al gabinete dispuesto a defender la investidura de la señora presidenta y que él era un león, ¿no es cierto?, dispuesto a defender la investidura, etcétera. Bueno, se mandó toda una alegoría sobre el león.
Y a mí me pareció bastante interesante, ¿no es cierto?, este comentario. Yo dije, el blanco, a mí me gusta cazar. Y yo dije, el blanco es grande y no le puedo errar acá al león. Entonces agarré y al día siguiente, nunca me voy a olvidar, me voy al diario La Prensa. ¿No? Y estaba ensimismado, yo iba en el colectivo, en el subterráneo, y había una persona que se me acerca, que era el general Rivera, que era amigo de mi padre, y me dice, ¿dónde vas? Voy a La Prensa a publicar un aviso. Le dije, yo muy convencido, no sabía, yo tenía que ir a publicar un aviso, este era mi mandato divino, digamos, ¿no? Entonces llego a La Prensa y le digo un aviso, quiero publicar un aviso. Entonces cuando escribo el aviso, el tipo se empezó a reír. El aviso decía, arriba, Gran Circo Argentino compra león africano silvestre. Y abajo, la dirección de mi estudio. Roque Sáenz Peña, 943, sexto 65. Que ese fue la obligación que me impusieron y el grave error que cometí, como les voy a decir a continuación. Bueno, el tipo se reía y me dijo, mire, no sabemos si su aviso va a poder salir. Le vamos a avisar hoy a la tarde porque lo va a considerar el directorio del diario de La Prensa. Y yo dije, ¿por este aviso tanto? A las 6 de la tarde me llaman por teléfono de La Prensa y me dice, el aviso va a salir. Yo estaba contentísimo. Pero ¿qué pasó? Y lo tengo por ahí, el aviso. Bueno, al día siguiente en el diario de La Prensa aparece un editorial. Y el editorial decía, un león sin domar. El editorial. Y en la misma página del editorial, en la diagonal, aparece destacado mi aviso, Gran Circo Argentino compra león africano silvestre. Lo cual fue detonante, porque asociabas, veías el aviso acá. Y la nota, el editorial, nada menos, el editorial, te imaginás que provocó la hilaridad y provocó que mi estudio se llenara de gente. Me caían cartas de todos lados. El encargado, el portero, me dijo un día, ¿no se dio cuenta de los Ford Falcon? Me dijo, hay estacionados en 45 grados enfrente. Yo no le di importancia en ese momento, se la tendría que haber dado. No sé por qué no se la di. Y bueno, llegan los días y empiezan a caerme cartas y todo, de todo tipo de cosas, y en una de esas tocan el timbre y aparece Bob Cox. Entonces Bob Cox hizo un reportaje acá, ¿no? Porque quería saber de qué se trataba. Entonces se le explicó a Bob que se trataba, efectivamente, éramos empresarios de un circo, etcétera, que se dedicaba a comprar fieras para, etcétera, ¿no? Pero lo más gracioso de esto fue después, lo que pasó. Entonces ahí quedamos con Bob. Y él se reía mucho. Y al día siguiente él publica en primera plana de Buenos Aires Herald, y también tengo el artículo, por supuesto, un artículo desopilante, con un doble sentido, muy irónico, hablando del circo argentino, porque estaba mi padre había venido y participó de la entrevista, fue muy divertido. Pero ¿qué pasó? Que una noche, cuando me retiro de acá a las 8 en punto, que era mi hora habitual, me voy a los ascensores, y de los ascensores, de uno de ellos, descienden en ese momento dos personas, dos individuos, vestidos de saco y corbata, uno de ellos con una gran cicatriz acá, como Scarface, igual que de las películas de los Chicago Boys, de los gangsters, la cicatriz. Y bueno, para mí fue muy llamativo, y ahí asocié que el encargado me había hablado de los Ford Falcon, que a las 8 de la noche era inusual que alguien se presentara en el piso sexto, donde había otras oficinas, pero me pareció raro porque ya no había movimiento, y que estos sujetos, cuando se bajaron del ascensor, se pusieron a mirar los números
de las puertas, de la puerta que estaba, y yo me dije, esto, nunca estuvieron acá. Después dije, yo publiqué el número de sexto 65 de mi oficina, estos me vinieron a buscar. Por suerte, este piso, cuando se vayan, lo verán, tiene 2 alas. Y ellos empezaron a buscar para el lado opuesto. Mientras tanto, el ascensor se había retirado, no podía yo bajar el ascensor, y recuerdo sí que estos 7 pisos, porque en realidad son 7 pisos, los bajé pisando pocos escalones, aterrorizado, porque me di cuenta que me venían a buscar a mí. Cuando llego abajo estaba Laureano y me dice, doctor, preguntaron por la oficina 65. Bueno, más claro imposible. Cruzo, me voy, al rato regreso, porque yo quería saber qué había pasado, logro meterme en Carabelas, corriendo, los tipos se quedaron acá y no pudieron alcanzarme, y cuando vuelvo, me dice Laureano, doctor, salieron atrás suyo, prácticamente atrás suyo, usted se ha salvado. Entonces, bueno, quedé muy mal, y al día siguiente yo dije, bueno, voy a volver al estudio, porque yo quería demostrar que lo mío era natural y que no tenía ningún temor. Cuando llego acá al estudio a la mañana, bien temprano, este hombre Laureano, pobre, estaba hablando con una persona, y esa persona le estaba diciendo, estaba en el momento que yo llego, preguntando por la oficina 65. Y yo dije, bueno, esto será parte de lo de anoche, pensé. Pero no. Cuando este hombre me dijo, usted es de la oficina, yo soy de la oficina 65, entonces me dice, ¿usted publicó el aviso? Sí, yo publiqué el aviso. Y me dijo, bueno, yo me ocupo de esto, yo me ocupo de la venta de animales para circo, ¿de qué región lo quiere? ¿De qué región lo quiere?, me preguntó. Entonces yo me empecé a reír y dije, ahora el chiste me lo está haciendo él. No, pero era en serio. Él era un empresario que se ocupaba de vender a circos animales domésticos, ¿no? Sí. En serio. Y entonces el tipo fue tan buen tipo, nunca me voy a olvidar, que me dijo, usted tiene que protegerse de alguna manera. Venga a mi oficina. Y entonces él mandó un telex. En esa época, en el año 75, existía el telex. Uh-huh. Y me acuerdo él que mandó un telex a Nairobi pidiendo un león para un circo argentino de tales características, puesto acá, no sé cuánto, con jaula y todo. Y fue desopilante, ¿viste? Porque yo no podía creer nunca, no podía creer en mi buena suerte, por otro lado, para que esto termine así, ¿no? Y yo, que a mí me gusta cerrar las historias, porque cuando yo le contaba esto a unos periodistas franceses, me decían, muy amigos míos, me decían, vos tenés que cerrar esta historia, tenés que ir a fondo, tenés que dar con De Marco, tenés que dar con los tipos estos que te fueron a buscar. Y me puse en serio a investigar. Bueno, y gracias a Dios, un día me entero de que Aníbal de Marco, que había sido ministro de Bienestar Social, se reunía los primeros viernes de cada mes en el Centro de Ingenieros, en la calle Cerrito al 1200, con un grupo de amigos. Ese dato me lo pasa un juez, amigo mío, Garzón Funes. Entonces digo, bueno, me voy a caer un día al almuerzo. Entonces un día viernes, agarro mi artículo, agarro el editorial de la prensa, le pongo un moño rosa, un tubo así, un moño rosa, y me presento en el comedor del Centro de Ingenieros. Veo en una mesa que estaba este hombre, que era Aníbal, que me habían dicho que era Aníbal de Marco, y digo, perdón, disculpen si los perturbo en este almuerzo, pero yo quería hacerle un regalo al amigo de Marco, al señor de Marco. Acá tengo, a ver qué le parece esta fotocopia de este diario.
si le trae algún recuerdo. Entonces lo abre así, y entonces empiezo yo a hablar y digo, resulta que en el año 75, este señor de Marco me mandó, así dije, me mandó 2 de sus secuaces, no con muy buenas intenciones, ¿no? Y entonces yo simplemente quería presentarme, ¿no es cierto? Y él dice, por un chiste así uno no reacciona de esa manera, no se enoja, no. Le digo, bueno, me alegro mucho. Y entonces porque yo mientras tanto había averiguado que el de la cicatriz era de su guardia personal y era campeón mediano de box. Era una bestia el tipo, ¿viste? O sea que a mí me hubiera revoleado, porque si yo, en lugar de cerrar la puerta a las 8 en punto y encontrármelo frente a los ascensores, yo les franqueo la puerta esta pertenecían a la AAA, yo hoy no estoy acá con ustedes. Y les puedo asegurar que después yo leí la cantidad de muertos. En el mes de diciembre del 75, la AAA llegó a matar 256 personas. Lo supe hace poco investigando los temas estos, ¿no? O sea que eran tipos sanguinarios. Y Aníbal de Marco tuvo una característica, me dijo, no, siéntese a mi lado, me dijo. Entonces me hicieron un lugar, una mesa redonda, me senté a su lado, puso su mano en mi antebrazo y yo dije, bueno, acá estoy con mi asesino virtual. No, y yo riéndome todavía, tomándolo bien. El tipo simpatiquísimo resultó, muy inteligente, Aníbal de Marco, nazi, tremendamente nazi, y después me empezaron a invitar a los almuerzos de los viernes. Y era muy interesante, porque estar en ese ambiente y escucharlos, ¿no? Y yo le dije a don Aníbal, usted tiene que escribir las memorias por las cosas que sabía el tipo, ¿no? Y no hace muchos años que falleció. Pero bueno, una anécdota que ya más o menos pude, y me dijo, tengo el nombre del boxeador que vino, el de la cicatriz, y le pregunté y me dijo, no, está viviendo en Miami. Se fue a vivir a Miami. Yo tenía ganas de irme a Miami a tomar un café con él. Pero bueno, en ese momento no se dio la posibilidad. Claro, pero para diciembre del 75 ya habían matado a Frondizi, a Silvio Frondizi y a Ortega Peña. Exactamente, no. Eras uno más. Yo hubiera sido uno más, te puedo asegurar, sí. Pero eso fue. Y así lo conocí a Bob Cox, y después quedé vinculado con Bob Cox, y entonces cuando él en diciembre de 79 se tuvo que ir, 4 años después, que todos conocemos las circunstancias dramáticas que tuvo que vivir con su familia, amenazados de muerte, todos ellos, y se tuvieron que ir del país. Yo me los encontré en el mes de febrero en Londres, recuerdo, y estaba con toda la familia, con los 5 chicos, Maud, Bob, una tarde muy nublada, típica londinense, y me dijo, Horacio, cuando vuelvas a Buenos Aires, te voy a dar una carta para que Jim Nilsson, que lo había reemplazado como director del diario A Cox, te dé un espacio, porque yo quiero que vos abras una columna sobre derechos humanos, pedido por Bob Cox. Entonces yo llego acá con una cartita de Bob, Jim Nilsson estaba con su pipa, repatingado en su escritorio, y como es Jim Nilsson, tal cual, me dijo, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, así, porque no le importaba nada, ¿viste? Entonces fue muy, muy gracioso. Y entonces, como estaba acá, yo tenía un socio, Martín Villagrán, que escribe muy bien y que tiene muy buena pluma. Entonces dije, bueno, Martín, vamos a ponernos en esto. Y los primeros artículos, durante un par de años, o 2 o 3 años, publicamos juntos los artículos. Y él tenía mucho sentido del humor, o sea que los artículos nuestros eran muy buenos. Y nos ocupamos de la comunidad gay. Éramos abogados de todos los casos que... Y el Herald nos nutría de casos, porque nos llamaban, pues ya sabiendo el espíritu deportivo, digamos, que teníamos,
nos llamaban y nos encomendaban los casos. Por ejemplo, un caso tremendo, todos casos terribles, el caso de Giorgi, que era un científico del INTI que desapareció, que lo secuestraron en el INTI, fue tremendo, y Bob Cox me lo pidió personalmente que me ocupe del caso de Giorgi, ¿no? Y ese caso, entonces, yo trabajaba también en esa época con el CELS. Yo era muy amigo de Emilio Mignone, éramos prácticamente vecinos, iba mucho a la casa de Emilio, y entonces empecé a ir a Rodríguez Peña, donde estaba el CELS en el primer piso, ¿no? Y ahí me hice muy amigo de Zamora, de Parrilli, de Baños, bueno, de toda la trupe esta de abogados jóvenes del CELS. Y obviamente ad honorem. Entonces yo salía de acá del estudio todas las tardes, ¿no? Y me iba directamente al diario. Y ahí en el diario o estaba Emilio o estaban ellos y me ocupaba y ayudaba y colaboraba con los casos que llevaba el CELS. Y el CELS a su vez me daba apoyo en el caso Hollenberg, por ejemplo, que me ocupaba, el caso de Dagmar Hagelin y demás. Y en todos esos casos trabajábamos mancomunadamente, codo a codo, con la gente del CELS, gente extraordinaria. Y además yo recuerdo muy bien, en el CELS en varias oportunidades les entraron de los cuerpos de inteligencia, le robaron documentación, violaron la cerradura, padecieron de todo, ¿no? Realmente fueron momentos muy, muy duros esos, ¿no? Sí, tremendamente duros. Sí. O sea, por empezar con la desaparición de su propia hija, ¿no? De Mónica, por supuesto, sí, fue tremendo. Sí. Sí. A usted lo llaman de Francia para contratarlo por el caso de las monjas. Sí, fue, me acuerdo, en el mes de diciembre, 30 de diciembre de 1983, recién había asumido Alfonsín, y cuando asume Alfonsín lo nombra como ministro de Relaciones Exteriores a Dante Caputo. Dante Caputo estaba casado con Ana Morel, que era vicecónsul francesa acá en Buenos Aires. Y tenían una íntima amistad. A su vez, Caputo tenía muy buena relación con Mitterrand, con Daniel Mitterrand y con Louis Joannet, que era un jurista francés conocido internacionalmente por su actuación en distintos conflictos de derecho internacional, derechos humanos que tuvo Francia. Entonces, bueno, me conocieron en alguna de esas reuniones que justamente convocaba Cox y Emilio Mignone, y un buen día recibo un llamado telefónico. Fue increíble el caso perdón que lo voy a mencionar porque yo me iba de vacaciones, estaba mi familia en el auto, alguien se olvida algo en el departamento, subo, cierro la puerta y me empieza a sonar insistentemente el teléfono. Yo ya había cerrado la puerta, en esa época yo veraneaba durante un mes entero y me costó volver a abrir la puerta para atender el teléfono. Sin embargo, el teléfono sigue insistiendo, era un teléfono fijo, y llego a él y era Joannet del otro lado de la línea que me llamaba desde París. Y la primera charla con Joannet fue: nosotros necesitamos, Horacio, bueno, él también hablaba español y bastante bien, un abogado que se ocupe de los casos de los citoyens franceses desaparecidos en la Argentina. Y créanme que yo en ese momento dije, bueno, yo ahora no puedo tomar una determinación. Me dice, pero me llamas, me dijo el teléfono, me tienes que llamar a la vuelta, no dejes de llamarme. Y bueno, no lo llamé en una semana, pero volvió a llamar él a la primera semana de febrero. Y ahí me dijo, nosotros necesitamos un abogado que se ocupe de estos casos y te hemos elegido a ti porque necesitamos un abogado que tenga dos características. Primero,
que sea esto dicho por un francés, ¿no? Que sea independiente del gobierno, independiente de los organismos de derechos humanos. Bueno, ok, sí, ¿qué le vas a decir? Ok. Y después me dice, ¿y qué es lo que pretenden? 3 cosas, acá sí, nunca me voy a olvidar. 3 cosas. Primero, averiguar en qué circunstancias desaparecieron los 15, en ese momento después resultaron que eran más, ciudadanos franceses. Bueno, segundo, el nombre, la identidad de los autores materiales mediatos e inmediatos, autores mediatos e inmediatos penalmente, ¿no? Bueno, ok, sí. Y la tercera, que se los condene. Y cuando dijo eso yo me empecé a reír, porque me dio un ataque de risa, porque me parecía tan imposible en ese momento, en esa fecha, que querés que te la aclare, que sepa quién fue y después que se lo condene. Era como decirle, anda a cantarle a Gardel, más o menos. Podía decirle eso, no quedaría mal. Y la verdad que entonces yo después dije, es un privilegio que me hayan nombrado a mí, nada menos, por lo que representa Francia, la Marsellesa, ya sabemos todo, ¿no? Entonces yo dije, es un gran honor para mí tener que me hayan elegido para esto. Y en ningún momento, yo no era abogado penalista, yo era abogado generalista, ¿entendés? Pero en ningún momento dudé de que no pudiera llevar esto a la práctica. Y cuando lo acepté, estaba seguro de que iba a poder cumplir con mi trabajo, cumplir con mi tarea. No, es decir, tenía una seguridad innata en mí mismo en ese sentido. Entonces, ¿qué hice? Una metodología de trabajo, iba todos los meses al consulado, el consulado me dio carpetas, dossier de cada uno de los ciudadanos franceses, y me puse a investigar caso por caso. Y acá viene lo que yo les dije antes de investigador, abogado de campo. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarme acá sentado, acá estaba muy poco sentado. Yo estaba parado, yo estaba en un avión, estaba en un tren, en un colectivo, en un ómnibus, viajando por Tucumán, por Mendoza, por San Juan, por Santa Fe, todos los sitios donde habían desaparecido estos ciudadanos franceses. Y claro, los resultados que yo obtenía eran llamativos, porque habían desaparecido en los años 76, 77, estábamos hablando del 84, porque cuando llegué en el año, a comienzo del 84 me empezaron a llegar los poderes de las familias para que yo me presente en los distintos expedientes que ya tramitaban ante la justicia de instrucción penal. Y entonces, de esa manera, pude a cada caso particular dedicarme, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mariana Erice, yo me acuerdo que fui a Mendoza, fui a San Juan, y yo mismo descubrí la bicicletería donde Mariana había dejado su bicicleta descompuesta en la bicicletería de Don Domingo, de Domingo, y de ahí a las 2 horas la fueron a buscar y la secuestraron y la llevaron. Es decir, hablando con los vecinos, reconstruyendo todo eso, ¿no? Me pasé muchos meses viajando a San Juan, a Mendoza, ¿no? A Tucumán, donde también había otro desaparecido, en Mendoza también. En Mendoza estaba Amiel, que el pobre Amiel, yo me acuerdo, un caso tremendo, porque cuando me dieron el dossier en el consulado de Amiel, me dijeron, guarda que este es un caso especial, sin decirme qué pasaba. Entonces yo digo, ¿qué será este caso especial? Me voy a Mendoza y empiezo a investigar. Y el pobre Amiel que no tenía un peso, un día
vivía en las afueras de Mendoza, toma su bicicleta con una pinza y se va a unos cerros a cortar un cable de cobre en una torre de alta tensión. El resultado fue que la torre estaba activada, el cable estaba activado, y entonces fue tan feroz la patada que le pegó que mandó el cuerpo de Amiel a un barranco. Y ahí quedó durante 2 años su cadáver en ese barranco. Bueno, entonces yo investigo, fui hasta el barranco, me la traigo a la esposa de Amiel de Santiago de Chile, vino, y yo con la esposa de él fuimos hasta el barranco, logramos ver que después habían descubierto el cadáver, lo habían enterrado como NN en el cementerio de Mendoza. Logré dar con la fosa donde donde estaba el cuerpo de él. Estaba en el 6º lugar, 6º, 7º lugar. Concurrí con uno de los guardias de ahí del cementerio con una pala. En un momento dado le saqué la pala, me puse yo a escarbar, y cuando empecé a sacar huesos, logré armar más o menos un cuerpo. Alguno pertenecería a él, alguno no, pero en el 6º nivel logré armar algo que le di a la viuda. Y bueno, ese tipo de trabajo, literalmente cuando yo digo trabajo de campo, fue porque yo lo lograba, no estando acá sentado atrás de este escritorio, sino yendo a los lugares donde presuntivamente habían desaparecido estas personas, ¿no? Sí, siempre, exactamente, porque, a ver, yo no fue que porque publiqué el aviso, ya antes me interesaba por el tema, después me compenetré mucho más cuando en el año 79, por ejemplo, antes de que empezáramos a escribir en el Buenos Aires Herald, en el año 79, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo participé en alguna de las reuniones, publiqué solicitadas a favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fui el único abogado que publicó una enorme solicitada en el diario La Prensa, que la tengo, felicitando a la Comisión por lo que estaba haciendo por el país. Estuve con algunos de los jueces que vinieron, uno de ellos me regaló y me dedicó un libro, que después lo fui a visitar a Washington. Pero sí, tuvimos muchísima actuación, y tal es así que después cuando asumió Alfonsín, los casos nos conocían mucho, y entonces para nosotros presentarnos en tribunales teníamos ya una carta como de... nos respetaban mucho, primero porque el diario nos brindaba un espacio muy importante, nos daba una visibilidad muy grande. Ser columnista del Buenos Aires Herald en esa época era, hoy nada, pero en esa época era destacado, ¿no? Y tuvimos también muchos problemas, acá me rompieron la puerta, me hicieron pedazos a la puerta esta, todavía está. ¿En qué año? Después, sí, en los 70 y pico. Sí, 3 veces ingresaron acá al estudio. Bueno, tuve momentos muy desagradables. Tuve atentados de todo tipo. Me salvé bien. Me tiraron una bolsa de 25 kilos de cemento en el parabrisas del auto. Por ejemplo, bueno, no era lindo. A veces iba a tribunales y salió un tipo del subterráneo y me dijo, vos vas a ir a parar a una fosa. Habíamos publicado un artículo con Martín Villagrán contra uno de los generales estos, que no sé qué cojudez había dicho, ¿no? Y le dijo, están muy enojados con vos, vas a ir a parar a una fosa. Pero bueno,
la sobrellevamos, ¿no? Sin sobreactuar ni nada. No tuvimos mayores problemas en otro sentido. Bueno. Y bueno, un día le comentaba que me lo encontré a Macera. Me lo encontré a Macera en la calle, recuerdo el día perfectamente, fue el 20 de septiembre de 1994, ella había sido beneficiado por el indulto, ¿no? Y vivía ahí por Palermo Chico. Yo iba caminando por la calle San Martín de Tours para el río y en sentido contrario, era como un pueblo, ahí mucha gente, no había tráfico, nada. Aparece un tipo con un bolso, todo de azul así, yo no me di cuenta, yo miraba así porque yo había tenido un drama familiar muy poco antes, había muerto mi padre, 15 días antes, y yo iba a la casa de unos amigos de mi padre. Entonces, pasa al lado mío y yo no me di cuenta que era él. Pero algo me incitó, me llevó a girar mi cabeza y lo reconozco de atrás, a Macera. Entonces le grité asesino. Entonces él, así como se fue caminando, vino donde yo estaba, con el bolsito, me acuerdo, un bolso todo de azul, tipo bien marino, ¿no? No de uniforme. Y me dice, entonces apenas me interpela así, yo saco una tarjeta y le digo, yo soy el abogado de las monjas francesas que usted mandó a asesinar. Y me dijo, no hay pruebas. Y yo le dije, y de Hidalgo Solá, que usted también mandó matar, no hay pruebas. Muy tranquilo. Y le puse, ¿y Elena Hollenberg, que usted asesinó? Y entonces ahí su cara, nunca voy a olvidar, cambió absolutamente, se volvió sombría, un gesto así de odio, pero si vos vieras, se transformó su cara, su rostro, y ahí me di cuenta de que había pegado en algo. Y me dice, ¿no sabe que era lesbiana? Me dijo, acompáñeme, mirá vos, escuchame, acompáñeme que le muestro las cartas de su novia. O sea que este tipo, cuando lo saco digamos, y le entro en ese tema, en esa materia, él reacciona vividamente y me pide a mí que lo acompañe a su casa, porque estaba ahí en la esquina, para mostrarme con el pretexto las cartas de la novia de Elena. Yo seguí la charla como si nada, porque ya era una charla, porque, digamos, estábamos hablando, en ningún momento se levantó la voz, nada, todo bien. Muy poca gente pasaba en ese momento por San Martín de Tours, era como un pueblo, te digo, porque no había línea de colectivo, auto, nada. Y en un momento dado le digo, bueno, porque fuimos nosotros la víctima de su guerra con Videla, fuimos los que padecimos por su ambición y no sé qué cosa. Entonces me dice, mire, yo estoy escribiendo mis memorias. Así que, tipo ya en un tren de amigos casi, ¿no? ¿Por qué no viene, me acompaña, que le quiero mostrar algo? Y algo, yo ando siempre con el ángel de la guardia, viste, atrás mío, que me dice, tú, viste, me tocó y me dijo, ni en pedo se te ocurra subir, acordate lo que le pasó a Fernando Branca. Es decir, yo sabía que si iba ahí, no salía de esta manera. Bueno, pero yo me acuerdo, y entonces le dije, usted es un asesino y un cínico sin conciencia. Bueno, salgo de ahí, termina, el tipo se va, yo me voy a un bar que hay ahí cerca, pido servilletas a los mozos que no tenían ningún papel, pido lapicera, escribo todo esto y me voy a página 12 que estaba en Belgrano y Colón, ahí, ¿no? Y ahí estaba Tenenbaum, estaban todos los periodistas amigos, y entonces me hacen un reportaje, y a los 2 días, tengo la página, que es fantástico, ¿no? Sale en la anteportada del diario toda una página diciendo asesino,
la imagen de las dos monjas como desaparecidas y en 4 columnas todo lo que en ese momento pude rescatar de esa charla con este tipo, ¿no? Pero era siniestro, la verdad que era siniestro. Y lo de Elena Hollenberg, porque la consideraban como un agente doble, no como terrorista, montonero ni nada, porque Elena Hollenberg lo consideraba como que ella espiaba en el centro piloto para Videla, o sea, para el embajador que era Anchorena, el embajador argentino en Francia en esa época, ¿no? Que poco la defendió, por otra parte, ¿no? Fue asesor de menores de la Cámara Civil, nada menos. Y mi padre, y esto te lo voy a contar, muy buena tu pregunta, me acuerdo que renunció porque en un momento dado él se preocupó mucho por el concubino de una muchacha que estaba insana, ¿no? Y como era concubino, los criterios imperantes en ese momento en la Cámara Civil eran una vergüenza, totalmente reaccionarios. Entonces, primaban las relaciones formales. Entonces, si vos eras concubino, no tenías derecho prácticamente a nada. Y tengo la renuncia fundada de mi padre porque fue criticado por una de las salas de la Cámara. Fue criticado. Y entonces mi padre dijo, yo esto no lo voy a soportar. Y renunció, les tiró la renuncia. ¿Y él qué pedía? Que ese chico obviamente que le dieran todos los derechos que claro. lo que le correspondían, claro. ¿No es cierto? Se trataba, fíjate, pues, de una insana, el concubino era insana, era una cosa insólita. Pero desgraciadamente ese espíritu reaccionario aún hoy impera en tribunales, en el fuero civil. Más, hoy hay juezas de menores, hay juezas de familia. Para ser nombrada jueza de familia buscan mujeres, pero buscan mujeres que tengan cierta característica, que tengan muchos hijos. Vos ascendés de acuerdo a la cantidad de hijos que tengas. Había jueces que después de la una que cerraban los tribunales, se reunían a rezar el rosario en los despachos. A rezar el rosario. Me lo contaban algunos que intervenían, que eran íntimos amigos míos. Y yo decía, ¿cómo? Pero, o sea, una cosa confesional, tremenda, que el otro día esto mismo se lo comenté a un camarista que no me lo podía creer. Le digo, sí, pero lo que pasa es que yo tengo muchos años y mucha memoria y mucha actuación en esto, y a mí me llamaba tanto la atención que hoy se los comento con indignación y estupor, porque además ese espíritu todavía está presente. No es que se haya evolucionado. Y yo lo pruebo porque yo tengo asunto de familia. ¿Entendés? Yo he sido tutor, he sido curador infinidad de veces, porque como mi padre lo conocían tanto, los jueces a mí me tienen muchísima confianza, y cuando había casos de discapacitados, ¿no? Me nombraban a mí, o tutor, o curador, y para mí era un honor, te das cuenta, porque la verdad que tuve casos tremendos, ¿no? Y yo creo que, como vos decís, quizás en esos casos inconscientemente se fue encendiendo en mí algo, se fue despertando algo en mí de ponerme del lado de ayudar, de buscar la manera de, ¿no? Me acuerdo cuando la comunidad homosexual la persiguieron, vos te acordás en la época de la dictadura que fue tremenda, sí. Con Martín Villagrán publicamos artículos, por supuesto, y tuvimos actuaciones judiciales en defensa de la gente esta, ¿no? Que era tremendamente discriminada y perseguida, ¿no?
Fuiste abogado de la CHA, de Sí, la institución. exacto. Sí, lo conocí como A Jáuregui. Sí, claro, a Carlos Jáuregui, exactamente, estuvo acá varias veces. Pero bueno, siempre nos convocó eso, ¿viste? Tanto a mí como a mi ex socio Martín, todos esos casos. Eran los que más nos conmovían, sí, bueno, a cualquiera, pero... Y, No, a cualquiera. ¿no? Y después empezamos a ir a la Plaza de Mayo, obviamente, en época de la dictadura, con las madres. Y nunca me voy a olvidar los jueves, íbamos a la Plaza de Mayo, ¿no? Una vez una cosa muy triste me pasó. Le digo a mi madre, mami, le digo, yo quiero que vos me acompañes. Que vos me acompañes. Y me dijo, ¿y a dónde? Porque yo le decía, no, yo quiero que veas algo. Confía en mí, quiero que veas algo. Bueno, yo te espero a las 3 de la tarde en la desembocadura en el subterráneo de, ¿qué dice? Plaza de Mayo, ¿no? La línea D. La línea D, que terminaba ahí. Bueno, Catedral. Yo muy esperanzado, le espero a mi madre baja del subterráneo, sube la escalera, yo estoy ahí, y voy a cruzo la plaza, y cuando mi madre ve la ronda de las madres, le agarró como un ataque de pánico. Y no quiso participar y se volvió. Y eso fue algo que a mí me quedó medio... Algo que no pudiste cerrar. No. Hay que entender la época. Sí. Hay que entender el miedo. El miedo, mucho miedo. Ella tuvo, Sí, porque era la época de la dictadura todavía, claro, ¿no? ella tuvo a su esposo preso. Sí, claro. Y a su hijo metido en... Sí, ¿Cómo no va a tener miedo? tenía miedo, exacto. Pero para mí fue ese momento que dije, no, me va a acompañar, qué sé yo, ¿viste? Así. Muy fuerte. Sí. En cambio mi padre estaba muy orgulloso de lo que yo hacía, muy orgulloso. Y la verdad que, bueno, tuve mucho apoyo por parte de él y por parte de los amigos de él, ¿no? No así, en cambio, tuve la desgracia de perder muchos clientes. Yo era abogado de varias empresas, no grandes empresas, medianas, chicas, ni medianas, chicas empresas, pero uno vive de la profesión. Y curiosamente me di cuenta que me habían detectado a mí un servicio de inteligencia, un coronel del ejército, y el tipo me empezó a investigar quiénes eran mis clientes. Entonces llegó a hablar con los directivos de estas empresas y me echaron. Directamente, me echaron. Era abogado de Espasa Calpe, me echó. De Cerámica Alberdi, me echaron. De Sáenz Briones, también. Es decir, en un momento dado tuve una crisis tremenda profesional, porque además yo con el empuje que tenía y la energía que tenía, para mí eran, viste, uno ponía todo en estos casos, ¿no? Eran casos normales, comerciales, civiles, porque yo hacía de todo. Yo hacía laborales, hacía comerciales, hacía civil, todo lo que venía, todo me venía bien. Todo me venía bien, ¿viste? Agarraba cualquier caso, porque en esa época uno tenía mucho más... ¿Tenías apoyo? En tu casa estabas casado en ese momento cuando Sí. tenías los chicos. Yo estaba casado con una correntina, con Silvia, y ella la verdad que se bancó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros vivíamos en Arenales y Bustamante, y en la época esa, cuando me tiran la bolsa que les comenté en el parabrisas del auto, mi mujer estaba muy afligida, obviamente, porque teníamos las 3 chicas,
y, y la verdad que, pero tuvo muchísima entereza, nunca me dijo nada, nunca me dio a entender que tenía miedo esto o algo parecido. Una vez, por el caso Hollenberg, fuimos invitados a una comida. En esa comida había un almirante. Y yo me pongo a hablar con el almirante del caso de Elena Hollenberg. Y el almirante, me acuerdo que me dijo, vos vas a parecer muerto, pero de una manera así. Te puede llegar a pasar algo muy feo, ¿no? Y cuando me fui, me dijo, bueno, se han dicho muchas pavadas. Cuando volví al auto, no podía, nunca me voy a olvidar, no podía meter la cerradura, la llave en la cerradura, del temblor que tenía. Mi mano temblaba de terror, porque claro, hoy realizo todo eso, ¿viste? El riesgo que corrimos y más. Y en esa época fue cuando Jesús Iglesias Rouco tenía un diario que se llamaba El Informador Público, y él tenía muy buenos contactos en la Marina. Y entonces, y yo era muy amigo de la mujer y de él. Y entonces Inés, la mujer, un día me dice, mira Horacio, me lo dijo al año siguiente, me lo dijo en marzo, me dice, vos en el mes de octubre del año pasado, tu vida corrió peligro. Y le digo, ¿y te salvó Jesús? Me dijo, sí, Jesús. No, te salvó mi Jesús, me dijo. Porque cuando vos te pusiste a investigar lo de Elena Hollenberg, la Marina te marcó, a vos y a Bob Cox. A los dos, diciendo que eran comunistas y habían tenido un plan para liquidarlos. Mirá vos. Y Jesús dijo, si los tocan a ellos, es como si me tocaran a mí. Porque él era muy, muy amigo de los marinos. Tal es así que en el año 82, Iglesias Rouco fue de los 3 periodistas que les informaron en el mes de febrero, ya en enero del 82, Malvinas, del tema de Malvinas, para que vayan preparando, a través él de la prensa en ese momento, la opinión pública, ¿no? Entonces, esto está en un montón de libros, el tema o sea que él tenía mucha llegada a la Marina. Y no me cabe ninguna duda de que su intervención fue, bueno, en favor de uno, ¿no? Sí. Pero fue en esa época, porque yo había publicado en el Buenos Aires Herald, en primera plana, los nombres de los marinos responsables del secuestro de Elena Hollenberg. Por eso ese almirante en esa comida se enojó, todo muy bien, me dijo, mirá, vos podés aparecer así, bueno, ok, ¿viste? Pero, porque para ellos el caso de Elena Hollenberg fue tremendo, y la familia no se portó bien, porque cuando yo lo vi a Ezequiel, hermano de Eugenio, y lo fui a ver, él tenía unas oficinas, él era médico, en la calle Leandro Lem, lo fui a ver, y él me dijo, yo no quiero saber nada con lo que usted está haciendo, y si la familia tiene que pagar el precio que pagó por lo de Elena, está dispuesto a pagarlo para terminar con el terrorismo en la Argentina. Dicho por Ezequiel, hermano de Elena Hollenberg. Me lo dijo a mí, era médico, murió hace poco, 3 o 4 años atrás, pero tanto él como Eugenio, a quien vi en varias oportunidades, siempre pusieron distancia, no querían que se confundiera. El caso de las monjas, porque las monjas eran terroristas. En cambio Elena, no, Elena era una señora bien, una muchacha bien. Era prima de Lanuse. Claro, prima de Lanuse, y ella era una muchacha bien, etcétera, pero en realidad estaban íntimamente vinculados, porque como yo les dije antes,
cuando Mercedes Carazo estuvo con ella en París, en el centro piloto, y la llevaba de compras, ahí se entera Elena Hollenberg de la suerte corrida por las monjas un año atrás, unos meses atrás. Esto fue en el 78, ella desaparece en diciembre del 77. O sea que, y fue tremendo. Y lo de Astiz, y sobre todo el trabajo del centro piloto. En el centro piloto era una embajada paralela, ¿no? Y Videla estaba, y Macera estaba enfrentado abiertamente con Videla. Y ahí estuvo González Menotti, Pernías, bueno, todos desfilaron por el centro piloto. Revertir la imagen argentina en el exterior, porque a raíz de que cuando empiezan a liberar a D'Aleo, a Girondo, a todos estos chicos, a Lavairu, que van a España y sobre todo que van a Francia. A Martí, Pirles y las tres. Osatinsky. Los Osatinsky, las chicas que estaban en Suiza. Es decir, se empezó a complicar la imagen. Entonces se creó el centro piloto justamente para contrarrestar esa actuación, esa actividad de los liberados, digamos, ¿no? Que era tremenda. Porque acordate que tanto Graciela Leo como Girondo declararon en el Senado. El testimonio de ellos es impresionante, ¿no? Con todos los detalles. Y las marchas de intelectuales y artistas franceses que Sí. que marchaban frente tengo a la embajada fotos, francesa. yo participé en algunas de las... Sí. Tengo una foto en la que estoy en la esquina de la embajada, pero ahí no está Yves Montand ni nada, pero hay estaban otros. Signoret, Sí, Montand, exacto. Sí, Simón Señora. ¿Eh? Simón Señora. Sí. Sí, yo estuve en alguna de esas marchas de la embajada, y sobre todo cuando empecé a viajar frecuentemente por el tema del juicio de Astiz. A mí me consiguieron una autorización especial del Barreau de París para poder trabajar como abogado, y entonces estuve muchos meses allá incorporado en un estudio jurídico que me daba todo el apoyo y que realmente era fantástico esa época, ¿no? Y bueno, y después, cuando el caso pasó a la Chambre de Acusación y a la Cour d'Assises, en la audiencia en el Palais de Justice, yo declaré con mi toga ante los jueces de la Corte. Recuerdo que los jueces de la Corte, de la Cour d'Assises, porque como es una corte penal, están vestidos todos de rojo, ¿no? Y acá que tengo el Código Penal, recuerdo un gesto muy lindo del presidente del tribunal, porque yo hablaba y citaba algunos artículos, ¿no? Y entonces en una de esas, como un apoyo, el presidente del tribunal toma el código, hace este ademán, se fija, lee el artículo, asiente, como que dándome... ¿Me entienden, no? Apoyando lo que yo decía, claro, imagínate yo sudamericano hablando en un francés que era así, complicado, y él me quería dar un respaldo a mi intervención. Bueno, los 70 ya sabemos que fueron duros en todos los sentidos. Sí. En plena época de dictadura estabas en el Herald, en el CELS, Sí. con todo lo que se podía hacer en ese momento. Me olvidaba comentarles algo, que en el caso de Giorgi, con los abogados de CELS, con Luis Amor y con Marcelo Parrilli, fuimos los primeros abogados que en el año 81 conseguimos el allanamiento de un campo clandestino de detención donde había estado Giorgi secuestrado, el Olimpo, en el Bajo Flores, Olimpo. O sea, en el 81. 81. Claro, lo cerraron antes el Olimpo. 80, ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado, en el 81. Entonces fui con Marcelo Parrilli y con Luis Zamora, los tres, y atrás nuestro, me acuerdo que venía un fiscal
que era recontra nazi. Romero Victorica. Romero Victorica. Juan Martín Romero Victorica. Nos seguía de atrás y después se oponía, decía que el exhorto estaba mal, bueno, entonces no se podía hacer el allanamiento. Por supuesto que cuando llegamos estaba el Olimpo, pero no obstante sacamos un artículo muy bueno en el Buenos Aires Herald que tengo, con el plano del Olimpo, que logramos levantar en ese momento, con la historia de Giorgi, de este científico Giorgi, a quien Bob Cox quería entrañablemente al padre de él. Tengo fotos del padre de él acá en el estudio, sacándome una foto acá contra esta biblioteca. Un hombre de una bondad infinita. Un día lo acompañó en la puerta y me decía, y me da un montón de billetes, y me pone en el bolsillo un montón de billetes, ¿no? Y yo le digo, por favor, le dijo, no, si vos no aceptás esto, Horacio, yo me voy a ofender mucho, ¿no? Me quería pagar, pobre, mirá vos el corazón que tenía, ¿no? Bueno, y Bob lo quería entrañablemente a George, y por eso él me lo pidió, este caso muy especialmente, que el CES también se ocupaba de este caso. Entonces, el juez era el juez Córdoba de San Martín, y lo fuimos a ver y conseguimos pedirle un exhorto de allanamiento del Olimpo, que en ese momento ningún... Y él se puso rojo y nos firmó la orden de allanamiento con un exhorto, ¿no? Y era una cosa complicada en esa época, porque bueno, también 81, ya estamos, sí. No era el 78, pero sí todo se jugó. Ya estaba Viola. Claro, exacto, estaba Viola, ya había otros aires. Sí. Sí, pero un accidente, un auto te podía atropellar. Sí, no, pero no les gustó nada. Sí. No les gustaba nada a los tipos esos, imagínate. Todavía los tipos tenían poder de fuego. Tenían mucho poder de fuego. Poder de fuego que conservaron durante el año 84. Les voy a comentar algo. Cuando a mí me nombran abogado de los franceses desaparecidos, empezamos a cruzar de un montón de correspondencia de las familias, que yo les pedía antecedentes, aparte de poderes y partidas de nacimiento, de esto, del otro, porque bueno, había que armar todo, ¿no? El consulado tenía algunos datos, pero después las familias, sabiendo que se encaraban los casos, yo necesitaba estar en contacto con las familias. Ustedes saben que me llegaba la correspondencia abierta en el año 84, en plena época de Alfonsín, a tal punto, pero era groseramente abierta, para que yo me dé cuenta. Más, me cambiaban me sacaban documentación original y me metían fotocopias, recuerdo, un sobre grande como este, así, marrón, por ahí lo tengo creo, abierto así, pero despegado, y la documentación, la original me la habían sacado. A tal punto que yo dependía, a mí, en realidad quienes me nombraron a mí abogado de estos casos era la Asociación de Franceses Desaparecidos en Francia. El presidente de la asociación era Domergue, el papá de Eric, Domergue, tipazo, tipo bárbaro, ¿no? Y Jean-Pierre Land, ellos fueron los que colaboraban conmigo. Entonces les pedí que no me manden más por correo ningún tipo de documentación. Entonces a partir de ese momento para mí fue difícil, porque eran familiares, que viajaban muchas personas, familiares, parientes, ¿no? Por alguna razón u otra. Entonces ellos me traían los sobres o las partidas o lo que yo necesitaba. Pero fue tremendo en eso, Cómo, hasta qué punto el servicio de inteligencia estaba en manos de ellos todavía. Sí. Estaba en manos de ellos. Y cuando yo
inicio la causa de las monjas ya estaba iniciada. Tenía dos cuerpos y me costó muchísimo localizarla porque la habían escondido, bueno, me hicieron las mil y una. Y el juez federal que intervenía ahí era el juez Archimbal, Fernando Archimbal. La mujer de él, no sé si lo se puede decir o no, abogada, trabajaba para los servicios de inteligencia. Y cuando yo me hago cargo de la causa y yo me presento como querellante en representación de las familias Domón y Duquet, no había juez todavía. El día que lo nombran a Archimbal, titular del Juzgado Federal número 5, el mismo día que lo nombran, dicta una resolución en mi expediente diciendo que yo no era parte, que el poder tenía defectos de orden formal, etc., y por lo tanto rechazó mi presentación, mi personería en esa causa. Y me dolió mucho porque yo me di cuenta que eso fue cuando apenas me hice cargo de los casos, en el mes de marzo. Yo empecé en febrero y yo dije, este va a ser un largo y difícil camino, porque si de entrada la justicia la tengo en contra, la justicia democrática la tengo en contra de esta manera, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar después? Y me acuerdo que me lo encontré a Torlasco, Jorge Torlasco. Yo era amigo de Jorge Torlasco, miembro de la Cámara Federal, y nunca voy a olvidar la frase que me dijo, sabiendo él que yo estaba presentado en esa causa, ¿no? Y en ese juzgado en particular. Horacio, apela todo, como haciéndome ver lo que se me venía encima. Y tuve que apelar todo, porque petición mía, petición que rechazaba, apelaba, iba a la Cámara me confirmaba, volvía, y todo así. Y un buen día me llama a su despacho, porque yo lo que pedía era la citación de Astiz, porque a esta altura, la causa, antes que yo me ocupara ya, la causa tenía 2 cuerpos, 400 fojas, ya habían declarado María del Rosario, habían declarado todas las madres de Plaza de Mayo, reconociéndolo Astiz infiltrado en el movimiento de las madres. Entonces, lo que yo me pongo a pedir es que se lo cite a Astiz a prestar declaración indagatoria. Entonces el juez me decía, no al lugar, etc. Y un buen día me llama a su despacho y me dice, yo no lo voy a citar a Astiz ni como testigo, ni a prestar la indagatoria, ni en los términos del 236 segunda parte, que es la otra. Pero hagamos una cosa, hagamos un trato, me propuso él. Voy a hacer lugar a todos los testigos que vos me traigas a cualquier hora que sea. Entonces yo acepté. Y a mí me convenía el arreglo porque los testigos que declaraban por la tarde en la Cámara Federal, en el juicio de las juntas, los testigos que declararon por la ESMA, ¿no?, durante 15 días, 15 audiencias, 15 días, cuando terminaban de declarar en la Cámara Federal, yo ya había hablado con ellos antes, me ponía de acuerdo también con el juzgado, obviamente, y los llevaba al 6º piso, del 4º íbamos al 6º piso, y prestaban declaración testimonial de nuevo ahí, para no tener que andar con el tema de los testimonios y demás, ¿no? En ese sentido. Pero fue muy, muy difícil y muy duro con Fernando Archimbal, porque ese juzgado federal, que después es famoso, es el juzgado federal número 5, hasta hoy, es el juzgado que se llama de la policía. Así como el 12 es de los radicales, ¿viste? Cada juzgado tiene un señor feudal, un titular, ¿no? Un partido, un espacio político. Y el espacio político del Federal 5 siempre fue, como estuvo Jorvide, de la policía, de los servicios de inteligencia. Entonces,
mi causa la mandaron ahí ex profeso. ¿Por qué? Porque sabían que ahí iba a estar manejada bajo la lupa de los servicios de inteligencia, y así fue. Y así fue, sí, Sí, complicado. Me acuerdo cuando, en otras entrevistas, ¿no? Cuando salió el tema del informe de la CONADEP, que la noche que tenían que entregar el informe, mucha gente pasó, ¿no? Abrazada a los expedientes, Sí. por miedo a que pasara algo. Nunca se contó bien. Yo estuve en la presentación del libro de Ricardo Gil Lavedra en la Facultad de Derecho, leí el libro, vi la película, no me gustó la película, obviamente, no me gustó la película, para nada, porque yo conozco el trasfondo. Yo asistí al 85, al 80% de las audiencias. ¿Por qué? Como yo les dije antes, el segundo punto que quería Francia era averiguar el nombre de los autores intelectuales y materiales. En el juicio de las juntas se estaba juzgando a los autores intelectuales, por lo cual yo vivía prácticamente dentro de la fiscalía. Yo era amigo de Julio Estracera. Y entonces, en ese marco, yo tenía que estar por esa razón, ¿no es cierto?, de que se juzgaba a los autores intelectuales. Y tuve, bueno, muchos encontronazos, y muchos encontronazos tuve con, ¿cómo se llama?, el adjunto de con Moreno Campo. Para Moreno Campo, por ejemplo, Astiz estaba mal juzgado, no había pruebas, no era culpable, había cumplido órdenes. Sí. Y un último episodio que les quiero narrar que fue impresionante. En el año 1986 se dicta la ley de punto final y luego la audiencia de vida, pocos meses después. Cuando se dicta la ley de punto final se había fijado un plazo de 60 días para que todos los tribunales del país procedan a citar a declaración indagatoria a los procesados por tormentos, porque como no había en ese momento cuerpos y demás, los procesaban por privaciones ilegítimas de la libertad y por tormentos. Entonces, en la causa de las monjas me encuentro con una resolución que decía así: no habiéndose acreditado los tormentos de las monjas, no procede continuar, o sea que una cosa era la cámara y otra cosa eran las segundas líneas. Esto lo digo en mi libro, en un capítulo. Las segundas líneas eran tremendamente reaccionarias y a favor de los militares. En la Cámara Federal estaban las esposas, hermanas, parientas de los defensores de los militares, de los acusados, de los imputados. O sea que para mí se me hacía muy difícil todo eso. Y tuve mucho. Entonces, cuando me encuentro con esa resolución diciendo que no se habían acreditado los tormentos, lo voy a ver a Ricardo Gil Lavedra, y Ricardo Gil Lavedra en un pasillo, me acuerdo, me dice: no te preocupes, me dijo, conseguime dos testigos nuevos de la participación de que había estado Astiz, etcétera, y lo arreglamos y lo vemos. Y yo le digo: pero ¿de dónde voy a sacar dos testigos nuevos? ¿De dónde? Si yo ya exprimí todo, ya tenía 4 cuerpos, la causa. Bueno, llego acá al estudio y yo tengo un ángel de la guarda, te lo juro. Entonces, me llaman por teléfono del consulado de Francia, y me dice: Horacio, te va a llamar, ha aparecido una persona acá hoy a la mañana en el consulado. Era el 30 de diciembre, nunca me voy a olvidar, el 30 de diciembre del 86. Y me dice: quiere verte urgente. ¿Y quién era? ¿Cómo se llama?
se llama Ricardo Coquet. Y yo a Ricardo Coquet lo venía buscando hacía meses. Ahora te voy a explicar quién era Ricardo Coquet. Entonces Ricardo Coquet, que estuvo en la ESMA, y por eso lo estaba buscando yo, y estuve en contacto con las monjas, con todo el grupo de la Santa Cruz, se había presentado espontáneamente en el consulado porque quería hablar conmigo. Le dan mi teléfono y a la tarde estaba acá Ricardo. Hoy somos como hermanos, somos íntimos amigos. Y le dije, Ricardo, vos me tenés que salvar. ¿Qué era lo que sabía Ricardo Coquet? Ricardo Coquet estuvo en el sótano. ¿Ustedes recuerdan la foto famosa? Lástima que, de haber sabido que íbamos a hablar sobre este tema, hubiera tenido la foto, la tengo por ahí 1000 veces en todos lados. La foto del sótano de la foto del sótano, Basterra. donde la foto que sacó Basterra, exactamente. De ESMA. En la ESMA. Sí. Entonces, Ricardo Coquet me dice, yo colaboro con vos, por supuesto, y voy a declarar. La verdad que no quería declarar porque tenía miedo, obviamente. Estamos hablando de diciembre del 86, 30 de diciembre. Entonces, cuando viene Ricardo Coquet y me dice, yo las vi porque cuando le sacaron la foto, yo me metí con mi pareja, ¿cómo se llamaba? La pareja de él, en el baño. Y habían hecho en la pared, que era de tercopol, era una pared de estas cosas, un agujero. Y por el agujero miraron todo lo que pasaba en la sala donde le estaban sacando la foto a las monjas. Y lo vieron el fotógrafo, ayúdame, ¿cómo se llamaba el fotógrafo? Basterra. No, espérate, no. Ay Dios, esperá. Bueno. ¿Ortipanizza no? No. Ahora me voy a acordar. Marcelo. Entonces él, por el pequeño orificio que habían hecho en la pared, presenció todo. Y presenció algo terrible. Presenció cuando Selva, Febres, con una cachiporra de goma, les pegaba, que tenían los brazos amoratados y los ojos amoratados. Vos ves esa foto de las dos y te pones a llorar porque es tremendo el dolor, el sufrimiento de esas mujeres ahí. Y entonces Ricardo Coquet me dijo, yo voy a declarar como testigo. ¿Y qué pasó? Le aviso a Estracera, y en el mes de febrero, porque faltaban pocos días, el 26 de febrero se vencía el plazo de 30 días, y recuerdo los primeros días del mes de febrero, va a declarar a tribunales Ricardo Coquet, yo lo acompaño ante la Cámara. No me dejaron estar presente en la declaración de él. Quienes tomaban la declaración no eran, por cierto, los titulares, sino las famosas segundas líneas. Y cuando sale Ricardo de la primera audiencia, sale a las puteadas, y me dice, estos desgraciados no quisieron dejar asentado lo que yo les decía. Indignado, lo voy a ver a Julio Estracera. Julio Estracera se calentó, me acuerdo, y me dijo que vuelva mañana, de nuevo va a prestar declaración. Y al día siguiente volvió Ricardo y prestó declaración ante los mismos tipos, y recién ahí, y con mucha reticencia, le asentaron lo que él decía exactamente. Para que te des una idea de las dificultades que tuve que sortear durante toda esa época de Alfonsín, ¿no? Antes y durante y después de la ley de obediencia debida, porque en la justicia era complicadísimo, el poder de fuego que tenían estos tipos era inmenso, era enorme, el temor que había de los almirantes. Por eso la película no me gustó. ¿Por qué? Porque no pinta la realidad. El verdadero temor que tenía Alfonsín en ese momento
esto me lo dijo Jorge Torlasco, era un golpe, era de los almirantes. Los almirantes tenían enorme poder. Tal es así que un día Ricardo Gil Saavedra me encuentra en un pasillo y justo antes en febrero, antes de que venciera el plazo, me pregunta, ¿y para vos cuántos habría que citar, marinos, ¿no? A prestar indagatoria? Y yo digo, mirá, por lo menos 50, qué sé yo, yo no. Me sorprendió la pregunta. Pero hice una pregunta así, pero muy al paso, ¿no? Y me dijo, apenas podremos una docena. Al final fueron 19 y no una docena, por eso me quedó tan grabado. Y tuvieron tanta presión, porque lo citaron a Astiz finalmente, gracias al testimonio de Coquet y de otro muchacho, amigo que también estuvo ahí, que ahora no me acuerdo quién era, después lo veo. ¿No era Lorca Panizza? No, porque Lorca Panizza estuvo después. Pero bueno, otro más. O sea que con esos dos testimonios logramos que el 26 de febrero la Cámara Federal ordene la citación a prestar indagatoria y luego la prisión preventiva de Astiz con los otros 19. Y entonces en ese momento me dice uno de la Cámara, me dice, tuvimos una enorme presión y quisieron, en un momento dado, dice, llegaron a querer cambiar 3 almirantes por Astiz. Era tan valioso para ellos Astiz, ¿no? Ese joven oficial, que no les importaba sacrificar 3 almirantes, como si fuera un juego, el famoso juego de la guerra, ¿viste? Del hundimiento, el acorazado, etc. Porque para ellos era emblemático, ¿no? Porque representaba el oficial perfecto, ¿no? Astiz fue el símbolo de ellos. O sea que ese recuerdo tengo de Coquet, y el anteaño pasado lo fui a ver a Coquet. Él está viviendo en una isla en el Tigre, en el canal, en el arroyo Espera, y después de una hora de lancha me recibe Coquet con los brazos abiertos, y lo primero que hace, que casi que me pongo a llorar de emoción, me dice, mira Horacito, lo que tengo para vos. Va una valija, porque vive en una casa que se cae a pedazos, que si vos te movés un poco, esta casa sobre zancos, ¿viste? ¿No es cierto? En un lugar, pero vive en un lugar que no te puedes imaginar. Yo me llevé los ravioles, la botella de vino, saca la foto de la valija, era la foto esta, ¿te acordás de esta foto? Gracias a esta foto, gracias a vos, gracias a tu testimonio, Astiz pudo ser procesado y después, bueno, condenado, amnistiado, etcétera, pero luego quedó el tipo enganchado, ¿no? O sea que mirá vos si fue importante el testimonio de Ricardo Coquet. Sí. Era cantado. Y nos invitaron a España en varias oportunidades. Hubo varios congresos contra la impunidad, tanto en Barcelona como en Madrid, organizados por Amnesty Internacional y demás movimientos de derechos humanos. Me acuerdo que iba Luis Zamora, estaba Berbisky, bueno, de los organismos de derechos humanos, todos participamos muchísimo, y el temor, más que el temor, era una certeza, el tema de la impunidad. Fue real, absolutamente. Además, cuando Francia empieza a disparar exhortos pidiendo la captura y la detención de Astiz acá, los exhortos, 5 exhortos, pidiendo la citación de él y demás, los archivaban en Cancillería. Primero en Cancillería, los paraban ahí, después los paraban en la misma Secretaría, en el mismo Ministerio de Justicia.
porque el anterior titular del Juzgado Federal 5, policial de los servicios, era Dibur. Y Dibur era de los servicios. Y el tipo, Alfonsín, no le presta acuerdo, lo pone Archimba en lugar de Dibur, y Dibur lo pasan al Ministerio de Justicia. Y en el Ministerio de Justicia, Dibur manejaba los exhortos internacionales. O sea, que llegaba el exhorto a Cancillería, cuando pasaba al Ministerio de Justicia lo agarraba Dibur. ¿Vos te imaginás? ¿Qué clase de justicia podés esperar? Esta fue la realidad. Por eso, la película, volvamos. A ver, yo con todos esos recuerdos, con esos problemas que yo, esas vivencias personales, porque no me lo contó nadie, yo la tuve que vivir, yo la tuve que padecer, ¿me entendés? Y yo tenía el apoyo de Torlasco, y Torlasco renunció porque dijo, un día me dije, Horacio, me voy por las instrucciones a los fiscales, porque acá, con las instrucciones a los fiscales, quieren pasar la hoja. Porque vos me hablaste de la CONADEP, pero era tal la presión. Cuando se presenta la CONADEP con el famoso informe, hubo una guerra, hubo una lucha, fue una cosa tremenda. La gente se olvida lo que pasó. La gente estaba pendiente de los televisores porque sabía que esa noche pasaba algo gravísima. El ministro del Interior, de Alfonsín, ¿quién era? Trócoli, famoso, que se habla que la frase sí, que la frase no, que tergiversación, que no. Nada, Trócoli no quería saber nada. Y el pobre Sábato, desesperado, muy presionado, tremendamente presionado, buscaba un lenguaje, pero Trócoli era Alfonsín, ¿no? Y como el informe de la CONADEP les iba a caer tan mal a los militares, como les cayó tan mal, porque la CONADEP tenía documentos, tenía los testimonios. Yo tengo amigos míos que trabajaron ahí en la CONADEP, ¿no? O sea que fue tremendo dar a conocimiento del público, de la opinión pública, esas monstruosidades que se cometieron en los campos de concentración, y por eso quisieron poner paños fríos, y de ahí vino el discurso de Trócoli, ¿no? Pero yo recuerdo patente esa noche la tensión que hubo, y eso no lo refleja ni la película, ni el libro, nada. El libro es todos buenos, éramos todos buenos, acá todos nos queríamos, no era así. Igual yo le rescato algo a la película. A ver. Que puso el tema otra vez en sí, la agenda. Es verdad. Para nosotros que somos docentes de historia, Bien. muchos jóvenes que no tienen idea, fue como como un cimbronazo. Sí. Y después nos preguntan, ¿pero eso pasó así? Sí. ¿En serio? Sí, claro, sí. Pero ahí lo que no se refleja es la sorda lucha que había entre Moreno Campo y Estracera, Claro. ¿no? Cuando Moreno Campo va a los programas de Bernardo Neustadt, ¿no? Y Bernardo Neustadt era un tipo siniestro, y entonces Moreno Campo se cortaba solo, iba a los programas de este hombre, de Neustadt, y entonces sí, había una gran división, inclusive los famosos chicos de la Fiscalía estaban bastante divididos, porque estaban los chicos que estaban con Moreno Campo y los que estaban con Julio Estracera. Y yo era íntimo amigo de Estracera, a mí me trataban muy bien, pero como me dijo en la presentación del libro de Ricardo Quilavera, uno de ellos, me dice, Horacio, me dice, Horacio, vos no te acordás, vos vivías acá, palabra de él, vos vivías acá, y sí, vivía ahí, porque tenía el acceso, pero iba por los testimonios, porque llevaba testigos, porque como el caso de Coquet, que hubo que estar hasta el final insistiendo para que recojan lo que él quería dejar asentado, que se lo desfiguraban, entonces fue toda una lucha día a día, y eso no se refleja, ¿no? Por eso, modestamente, en el libro que estoy
escribiendo, trato de reflejar esa parte, que no será la mejor, pero bueno. Pero la verdad. Sí, exactamente. Y seguimos pidiendo, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Y lo seguimos pidiendo, tal cual. Y además yo tuve el respaldo incondicional de las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? A ver, y de la madre y de los secuestrados en la ESMA. A mí los secuestrados de la ESMA, yo los veía a ellos a cualquier hora del día, de la noche, en sus lugares de trabajo, fábricas, casas, me abrían la puerta, me abrían el corazón, y siempre me gané la buena disposición de ellos y los defiendo, y por eso los defiendo, ¿no? Con que algunos se pueden horrorizar, no lo puedo decir nunca en muchas, pero los entiendo. Los entiendo. Porque cuando vos has hablado con ellos, con el dolor que han tenido, con lo que han sufrido, con la lucha que han tenido, ¿me entendés? No podés menos de conmoverte. Y bueno, me importa un carajo, perdón, si no les gusta a algunos. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo, por el cariño, el afecto y por lo que ustedes muestran lo que es, porque realmente esto me hace revivir unas épocas muy difíciles de mi vida. Para mí fue un privilegio estar en este lugar, un altísimo honor, y haber podido llegar realmente, porque no solamente el caso de las monjas, en el caso de los 14 franceses desaparecidos, todos los traté con el mismo denuedo, amor y pasión, y los familiares siempre me fueron muy agradecidos, muy reconocidos. Yo llegué a conocer al padre de Alice Domon en París, cuando me dio la mano, granjero de la tierra, una mano enorme me dio, y cuando me dijo, en el año 87 lo conocí, y me dijo: doctor, maître, pongo toda mi ilusión en usted, pero así de un corazón. Nunca me voy a olvidar de ese momento. Te juro, la verdad que bravo, estar con el padre de Alice Domon. Y yo era como El Salvador, porque yo tenía que tratar, primero ya se conocía al artista, pero que se los condene estos tipos, vos viste, se los condenó mucho más antes, se los condenó en 1990 en París y en 2011, 20 años después, acá en la Argentina. No jodamos, fue así, esa es la historia. 20 años para condenar a este tipo acá. Allá en 4 años, porque la causa empezó en el 84 allá en Francia, y en el 90 se lo condenó a reclusión perpetua. ¿Me entendés? Allá la justicia era como un reloj. Tuc, tuc, tuc. Justicia de instrucción, Le Chanou Forquel, chambre de acusación, cour d'assises, prim, caja. A otra cosa. Y acá 20 años. Fue tremendo. Qué triste. Sí, la verdad que... Y que no haber sido por la anulación de las leyes, estos tipos, la verdad que es esa. ¿Sí? El único tipo que anuló las leyes de punto final en 2004, ¿no? Fue Kirchner. Sí. Y eso se lo debemos a él. Sí. Porque olvídate los radicales, de la Rúa, con toda la cría esa de la Rúa. En el servicio de inteligencia de la Rúa lo tenía Santibáñez, y habían metido ahí a tipos como Pisco Estrada, que era íntimo amigo de Macera, Luis Pico Estrada, que estuvo en Telam, que era un tipo siniestro, que murió hace poco, el año pasado, que fue compañero mío de colegio, por eso lo nombro. Pero Fernando Santibáñez, acá encontré, porque tengo una caja que estoy repasando papeles y todo de la época esa, ¿no? Acá tengo de Cuyo Bastiz en Francia, estoy releyendo todo de nuevo para mi libro, obviamente, y entonces busco de todo esto de la ESMA, declaraciones, testigos, ¿viste? Espero que salga algo bueno, vamos a ver. Seguro que sí. Ojalá.
Gracias otra vez. No, ustedes, chicas.